¿Es solo escritura más algo más? ¿O es solo escritura lo que se afianzó? Porque no se creó el término solo escritura en la Reforma. Esto se va a poner feo. Solo se afianzó. ¿Con qué objetivo nace el término? Con el objetivo de que quitarle autoridad a los papas. En los dichos de Martín Lutero, él dice que solo la escritura es la única y máxima autoridad. No aceptamos ni la historia de la Reforma, ya que estos se han equivocado a lo largo de la historia. Ahora Edgar Pacheco nos quiere vender el cuento de que de alguna manera, ¿no es cierto?, quitarle la autoridad al Papa es diciendo que la sola escritura es solo escritura. Una autoridad que le dice a Pacheco cómo pensar, y que si tú piensas que la Biblia es autoridad de fe y es la regla de fe, eso está mal, porque alguien se lo dijo. Bien, vamos a ver con sus argumentos mínimamente, ¿no? Dice que la Biblia es la única autoridad. Bien, si la Biblia es la única autoridad, ¿los pastores de su iglesia son autoridades secundarias, mínimas? ¿Tienen alguna relación para usted? ¿Relevancia? ¿Algo? ¿Nada? ¿Usted mismo como autoridad o como erudito, como teólogo, tiene alguna autoridad sobre otra persona dentro de su iglesia? Ve, una autorrefutación total, porque utiliza los términos de una forma tan simplista y ridícula que no se pueden empujar tan allá, porque si lo llevamos a la conclusión lógica terminamos haciendo un sancocho terrible, ¿no? Ese es un error de conceptos. Dice que el Espíritu Santo lo guía a él. Mire, el Espíritu Santo trabaja eclesiológicamente, es decir, por eso tenemos en la teología sistemática una doctrina que se llama eclesiología y tenemos otra que se llama neumatología. Cuando hablamos de la eclesiología estamos hablando de cómo el Espíritu Santo se relaciona justamente con la iglesia. Cuando hablamos de la Trinidad económica hablamos de cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se relacionan con el individuo, con la iglesia, con su cuerpo. Entonces dice que el Espíritu Santo lo guía a usted solo. Bueno, qué raro, porque yo veo, por ejemplo, en Hechos 13 que el Espíritu Santo dice en la iglesia local, apartame a Bernabé y a Saulo. Tenemos al Espíritu Santo interactuando con la iglesia dentro del contexto local, no interactuando de forma individualista en el mundo del siglo XXI, así como usted pretende, ¿no? Lo cual es obviamente otro error hermenéutico, porque la hermenéutica se da justamente en la iglesia, en el pueblo y en el contexto de la iglesia, y a eso nosotros llamamos tradición. Dice que no dependemos de un magisterio. Qué raro, porque en Efesios 4, versículo 11, ahí se nos dice que Dios constituyó a unos maestros, y el papel de los maestros es magisterial, es pedagógico. Entonces también ninguneamos a los maestros que el propio Jesucristo instituyó, porque dice, él mismo constituyó a unos maestros. Y yo le pregunto, señor Rodrigo, ¿cuál es el papel de los maestros dentro de la iglesia local? ¿Será que usted llega a la iglesia local y bastardea, escupe y patalea a los maestros también porque según usted el Espíritu Santo lo guía? Aquí es otra evidencia de que el Espíritu Santo eclesiológicamente trabaja justamente en el contexto de la iglesia local, porque es el cuerpo de la iglesia. Usted ningunea a todas las autoridades pensando que solo la escritura significa que tenemos que bastardear a todos los que se nos van atravesando. Respóndame, ¿constituyó Dios a unos pastores y esos pastores tienen autoridad o no tienen autoridad? No dice la Biblia, sujétense a vuestros pastores. ¿Y qué implica la sujeción a un pastor? ¿No implica autoridad? Cuando se nos dice que nos sujetemos a nuestras autoridades, ¿por qué se nos pide que nos sujetamos a las autoridades, Rodrigo? No es porque las autoridades tienen autoridad y por eso le llamamos autoridades, caramba. Dice que no le debemos de creer a alguien que interpreta, porque eso sería absurdo, que tenemos que ir a la Biblia. Entonces yo le pregunto, señor Rodrigo, ¿le debo de creer a usted que está interpretando en este momento esto que nos está diciendo o lo ninguneamos? El principio de autoridad objetiva es sola escritura, como yo lo mantengo. El principio subjetivo radical es lo que tú mantienes. No quiero fuentes, no quiero interpretadores, no quiero maestros, no quiero nada. Pero resulta que tú nos pides que te creamos a ti. Yo te pregunto, ¿te creemos a ti? Vamos a ver si esa pregunta eres capaz de responderla, porque tú dices que no necesitamos otras autoridades. Bien, ¿y los que te siguen a ti aquí en TikTok, te deberían de creer a ti como autoridad? ¿O no te deberían de creer? Porque si eres coherente deberías decir, no me crean tampoco a mí. Ahora le vas a dar propiedades ontológicas a la Biblia, vas a decir que la Biblia tiene boca y que la Biblia habla por sí misma, ¿no? Nuestra iglesia no nació ayer. Si la tuya nació ayer, es tu problema, ¿no? Nosotros estamos vinculados a la iglesia desde el primer momento en que Jesucristo envió su Espíritu Santo en el día de Pentecostés y fungió eclesiológicamente y se estructuró. Formamos parte de esa iglesia. Si tú piensas que este es un argumento católico, esa es otra tremenda ignorancia de la que ustedes adolecen, ¿no? Pregunta, ¿los pastores en la iglesia son autoridad? ¿Y cuando yo he dicho que no lo son? ¿Y cuando yo he dicho que no lo son? Es la única autoridad. ¿Y cuando yo he dicho que no lo son? Es la única autoridad. Ahora, si él interpreta que autoridad es norma de doctrina, autoridad de fe, entonces si mañana su pastor le dice a Edgar Pacheco, le dice, hey Pacheco, tírate un edificio porque esa autoridad él lo va a hacer. O si alguien le dice a Pacheco que mañana bautice niños, lo va a hacer. Ah, disculpe, ya lo hace. No es cierto. Diles que no es cierto. Lutero y Calvino se equivocaron. Esto le va a doler demasiado y no se va a olvidar nunca de la paliza que va a recibir acá, señor. ¡Estúpido! Eso de teología avanzada, mire, que le queda muy grande. Si nosotros decimos solo Christus y nosotros utilizamos la misma lógica que usted utiliza de que solo es solo y no podemos añadirle nada, entonces tendríamos que dejar fuera al Padre y al Espíritu Santo en el proceso justamente salvífico. ¿Por qué? Porque solo es solo y ya solo y no podemos utilizar otra cosa, y después toda esa verborrea barata, ¿no?, con la que nos quieren volver. Entonces dice que evado lo que dijo Lutero y Calvino. Le voy a hacer una cosa: si usted me cita la definición de
de sola escritura de Lutero, yo lo doy por ganado este debate. Me pide evidencia de dónde Martín Lutero lo dijo. En los dichos de Martín Lutero, él dice que solo la escritura es la única y máxima autoridad. No aceptamos ni la historia de la Reforma. Hay un documento donde él escribe, no lo tengo acá, Un clásico. lo tengo en los apuntes de lo que dijo Martín Lutero, pero se lo puedo enviar sin ningún problema, donde Martín Lutero dice que la única autoridad de fe, y esto está en un documento histórico, déjeme ver si lo encuentro. Acá está. Bien, ahí está. Mientras me aparece, ahí está. Pero Lutero dijo eso. ¿Usted es una autoridad cuando interpreta la Biblia o no lo es? Sí y no, y ya eche su verborrea, lo que usted quiera, como usted dijo. En primer lugar, la respuesta es no. Ahora, si me colocas sí, una autoridad puesta por Dios, sí, pero no. Sí, vete a cocinar, a ir a hacerlo. Los reformadores, que eran sola escritura y aún así creían en los concilios, creían en los padres de la iglesia, creían en la tradición, estaban equivocados, menos tú. Usted nunca va a encontrar en ninguno de sus argumentos que alguna confesión de fe coloca a la Biblia como una autoridad que necesita el apoyo de otra autoridad más. Jamás. Nadie dijo eso. Y segundo, jamás coloca a las autoridades históricas como los padres de la iglesia, los concilios, como una autoridad equivalente a la Biblia. Autoridades históricas como los padres de la iglesia, los concilios, como una autoridad equivalente a la Biblia. ¿Usted quiere vender esa cortina de humo? Lo que él acaba de hacer es un blanco móvil. Él dice que ahora sí hay autoridades. Ahorita en la tesis principal decía que no había autoridades más que la Biblia. Es la única autoridad. Ahora dice que sí hay autoridades en cuanto a la Biblia. Entonces, esas autoridades dicen no están al mismo nivel de la Biblia. Bienvenido a Sola Escritura. Eso es Sola Escritura. Bravo, lo estás haciendo bien, querido. Para esto sirven los debates. Entonces concordemos en algo. La última autoridad y el último tribunal de apelación es la escritura. Existen otras autoridades que no están al mismo nivel. Exacto. Eso es la escritura. Gracias. Tenemos que utilizar herramientas para extraer del texto cualquier doctrina que nosotros vayamos a sostener. Por ejemplo, la Trinidad. La Trinidad está conceptualizada, es decir, tiene que definirse. Si yo voy a las escrituras, no voy a encontrar el término Trinidad como tal. Tampoco voy a encontrar el término unión hipostática. Implícitamente se encuentran en la Biblia, porque la Biblia es la única norma de fe. Señor, si usted analizara seriamente la doctrina, una de ellas, la Trinidad, está llena de huecos y errores. Usted debería saber que entre el siglo II y el siglo III la mayor parte de padres de la iglesia eran unicitarios. ¿Qué? O no ha estudiado eso, dicho de paso. Si usted se aferra a lo que los padres de la historia dijeron, usted debería irse a la universidad. Yo siempre, ahorita que entré, dije, qué raro que estos dos tíos se lleven también. Pero si son dos tremendos herejes, tremendo, ¿no? Bueno, sí, también, y no te acuerdas la pacatía que te metí. Pero bueno, para cerrar, para concluir esto, miren gente, este debate sirve para lo siguiente. Para que se den cuenta porque es importante que nosotros como reformados, como protestantes clásicos que tenemos una historia, como somos orgullosos, el soloísmo bíblico se hunde en un relativismo sumamente peligroso, como ustedes ya lo vieron, donde cada individuo exige que va a creer como su propio intérprete. Estos tíos ningunean la historia, ningunean la hermenéutica, ningunean la exégesis y terminan abrazando la herejía. Así que gracias a todos los que estuvieron aquí, a Eddie por la moderación. En este punto debo decir que por lo menos Eddie lo intentó mucho mejor, ¿no?